Bueno, continuamos con soluciones para sociedades más longevas. Les agradecemos y voy a invitar a la moderadora, Paulina Granados, secretaria ejecutiva de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones en conversación, con Gustavo de Marco, economista líder del Banco Mundial, y con Mariano Bosch, asesor económico principal de la Vicepresidencia de Sectores y de Conocimiento del BID. También a Sebastián Nieto, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la OCDE. Bienvenidos al escenario. ¿Estamos todos listos? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer verlos. La verdad es que me presento, soy Paulina Granados Zambrano, soy la jefa de investigación de la Superintendencia de Chile, pero más importante, soy la secretaria ejecutiva de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Pensiones. Lo primero que quiero decirles es, me agrada mucho verlos. La verdad es que con la pandemia tuvimos un receso de vernos cara a cara. Es un placer ver a los supervisores de los 9 países que participan en IOS, quienes sin duda tienen una vocación tan profunda de sentido público que me agrada ver también en todos los otros representantes que hoy día están aquí. La sesión que me ha tocado moderar hoy es, tenemos un grado de responsabilidad, el nombre de la sesión es el mismo nombre de la conferencia, Soluciones para Sociedades Más Longevas, y es la sesión, entre comillas, de los organismos internacionales. En esta sesión tenemos el placer de contar con la participación de 3 importantes organismos internacionales que trabajan en temas, larga data, temas pensionales y de seguridad social. Discutiremos acá con un poco más de perspectiva, esperamos, los cambios importantes en cómo entender el desafío de las pensiones en estos tiempos y en cómo aproximarnos a soluciones efectivas, teniendo en cuenta características muy relevantes y muy particulares de nuestra región, ¿ya? De América Latina y el Caribe. Para esto hoy día nos acompañan representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Voy a introducir a nuestros panelistas. El primer invitado que tenemos hoy es Gustavo de Marco. Él es director global de pensiones del Banco Mundial y durante más de 10 años ha liderado importantes proyectos en protección social en pensiones desde el Banco Mundial. Anteriormente, él trabajó arduamente también en la Autoridad de Supervisión Pensional de la República Argentina. Mariano Bosch es asesor económico principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del BID. Por más de 10 años ya, Mariano, el 2011 ingresaste al banco. Mariano ha liderado desde el BID proyectos en temáticas de mercados laborales, pensiones y políticas de bienestar. Mariano es además uno de los culpables, entre comillas, de esta alianza que IOS ha tenido con el BID ya desde los últimos 5 o 6 años. Así que le agradecemos sin duda toda su participación en ese tema. Y Mariano es doctor en Economía de la London School of Economics. Ya, y finalmente, esperemos que Sebastián esté conectado, estábamos esperando que pudiera hacer las pruebas. Sebastián Nieto Parra es el jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Sebastián lidera investigación en la economía política de países emergentes actualmente, pero además sus intereses se relacionan mucho con regulación financiera y finanzas internacionales. Y él es doctor en Economía de la Universidad de Sciences Po. Así es que sin más, le doy la palabra a don Gustavo. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias al BID por esta invitación y muchas gracias. Yo me voy a beneficiar porque algunas de las cosas que tengo que decir ya se han venido diciendo, entonces eso me va a ayudar a cortar un poquito los mensajes. Además, he visto con satisfacción que algunos de los mensajes que Mariano va a dar son bastante consistentes con los míos. Hace ya varias sesiones que se viene repitiendo el concepto de que hablar de pensiones y separar de otras cuestiones que caen dentro de la agenda de longevidad o de vejez es algo que hay que replantearse. Es algo que no puede seguir haciéndose de manera aislada. Lo que yo voy a proponer, o lo que estamos proponiendo en el Banco Mundial,
es un cambio en la narrativa de los sistemas de pensiones, que va más allá de simplemente considerar la vinculación o la coordinación entre distintos programas. Perdón, la presentación está en inglés, pero yo debe ser en español. ¿Cuáles son los elementos de la narrativa que nosotros de pensiones que consideramos que hay que revisar? Por un lado, la narrativa de las reformas de pensiones ha estado siempre muy vinculada a los aspectos fiscales del envejecimiento. Y yo no voy a decir, nosotros no estamos diciendo que los aspectos fiscales no son importantes. Lo que estamos proponiendo es sacarlos un poquito del centro de la motivación del diálogo sobre la reforma de pensiones. Las poblaciones que envejecen o el envejecimiento poblacional trae aparejadas una cantidad de cuestiones que deben ser abordadas, que incluyen la reforma de los sistemas de pensiones, que incluyen los aspectos fiscales de las reformas de pensiones, pero que en esta alternativa o en esta narrativa alternativa están un poco más interrelacionados con otros pilares de las políticas de atención a la longevidad. Y finalmente, esta propuesta de cambio de narrativa también tiene en cuenta un cambio en las percepciones, o se ajusta a algunas percepciones que genera la discusión sobre las reformas de pensiones. Yo creo que en la mayor parte de los países en donde me ha tocado trabajar en los últimos 30 años en temas relacionados a pensiones, hemos construido un diálogo bastante efectivo, pero selectivo, con ministerios de finanzas, a veces con ministerios de trabajo, a veces con las instituciones de seguridad social, y luego, digamos, de ciertos acuerdos, queda, digamos, un poco para una etapa posterior involucrar a otros agentes. El proceso de toma de decisiones no es un proceso lineal, no es que cuando uno se pone de acuerdo con el ministro de Finanzas de un país para llevar adelante una reforma y los parámetros que tiene que ajustar, automáticamente el proceso de toma de decisiones se va a tornar lineal. El proceso es bastante complicado, como ya se ha discutido en otras sesiones, pero la narrativa de la reforma de pensiones no tiene muy incorporado eso. Nosotros tendemos a decir, en las cuestiones políticas nosotros no somos expertos, nosotros somos expertos en los temas más técnicos de cómo reformar las pensiones, pero después, digamos, dejamos en manos de nuestras contrapartes, tratar de proseguir el diálogo. Y a veces el diálogo no continúa, se interrumpe, porque precisamente esa narrativa que fue efectiva para establecer un diálogo con el Ministerio de Finanzas o con las instituciones de seguridad social no es igualmente efectiva para involucrar a otros agentes que forman parte del proceso de toma de decisiones. Entonces, en síntesis, la narrativa tradicional de la reforma de pensiones tiene mucho énfasis en los costos asociados al envejecimiento y no en los desafíos de sociedades que están transitando cambios demográficos y que necesitan ajustarse a ese cambio demográfico. Si yo tuviera que poner en el centro de la discusión un aspecto que es central a sociedades que envejecen, pondría más vale los aspectos relacionados con el mercado de trabajo, es decir, cómo puede hacerse efectiva la extensión de las carreras laborales, qué desafíos plantea la extensión de las carreras laborales, cómo puede garantizarse que junto con el envejecimiento y la mejor calidad de vida de la población se puede incrementar la productividad de los trabajadores mayores y cómo pueden ayudar los sistemas de pensiones a formar parte de ese complejo de medidas. Entonces, nosotros tenemos, bueno, acá hay algunos argumentos de por qué los países jóvenes tienen que preocuparse por la agenda de longevidad.
Muchos de los países en los que trabaja el Banco Mundial son países con poblaciones jóvenes. Entonces, esta es una discusión relevante. Yo simplemente lo voy a mencionar acá. Hay proyecciones realizadas por Naciones Unidas que muestran algunos ejercicios bastante interesantes. ¿Cuánto le va a llevar a las poblaciones jóvenes volverse viejas comparado con cuánto le llevó a las sociedades viejas volverse viejas? Y los números son bastante interesantes. Hay un ejercicio que yo no lo tengo en la presentación que compara la proporción de población mayor de 65 años, cuánto le llevó a los países de la OECD pasar del 7% al 14%, y bueno, el número varía de un país a otro, pero hay países que le llevó más de 100 años y hasta 200 años pasar de 7% de población mayor de 65 años a 14% de población mayor de 65 años. Ese proceso en los países jóvenes va a ser muchísimo más rápido, en algunos casos de menos de 20 años. Entonces, la seguridad en la edad avanzada, que es uno de los objetivos de los sistemas de pensiones, en esta propuesta, digamos, más integral de mirar a los problemas de longevidad, constituye uno de los pilares de la agenda de vejez o de la agenda de longevidad. Esto, digamos, se aborda a través de las pensiones, tanto las pensiones contributivas como las no contributivas. Esto incluye, lógicamente, abordar los temas importantes que se han discutido acá de cómo extender la cobertura y cómo proveer soluciones para el sector informal, y también, digamos, cómo los sistemas, digamos, contributivos se ajustan para garantizar seguridad en la vejez. Pero también incluyen programas para extender las carreras laborales. Es decir, en el diálogo de pensiones, el diálogo tradicional de pensiones, hablamos de ajustes paramétricos o de reformas estructurales, y cuando hablamos de las reformas paramétricas, hablamos de aumentar las edades de retiro. Y sabemos que esto, ya se dijo en algunas sesiones, es más fácil en algunos países que en otros. En algunos países es casi una misión imposible. Tal vez es una misión imposible porque la manera como lo hemos abordado es una manera que no genera los cambios de comportamiento que uno podría esperar, que es, digamos, el deseo de continuar participando en el mercado de trabajo y de contribuir productivamente al mercado de trabajo, lo que es posible, pero con programas, con políticas que forman parte de otro pilar, que no es nosotros los ponemos separado del pilar de seguridad en la vejez. De la inclusión financiera se habló tanto en este seminario que yo lo voy a obviar. También se habló de los sistemas de cuidado de largo plazo. Esto es también una parte importante de la agenda, y finalmente los problemas de salud. Okay. Tengo una diapositiva para cada uno de los pilares que muestra cuáles son algunos de los desafíos. Y los desafíos en materia de pensiones son los que voy a pasar más rápido, porque este es un auditorio que los conoce bien y que han sido extensamente discutidos. Aspectos lógicamente de cobertura en el centro, informalidad en el centro, sostenibilidad de los sistemas de previsión social, también en el centro, la equidad intergeneracional y las consecuencias redistributivas en el centro de las reformas de los sistemas de pensiones. Estos desafíos, a su vez, están potenciados, digamos, por los cambios en el mercado de trabajo, que requieren soluciones un poco más creativas que las que veníamos discutiendo en el pasado. Se ha hablado también mucho del tema de los trabajadores independientes y de las limitaciones que han tenido las soluciones que se han dado hasta ahora para los trabajadores independientes, la falla de haber tratado de reducir las
soluciones para trabajadores independientes al supuesto de que un trabajador independiente es un trabajador en relación de dependencia que se contrata a sí mismo, a medida que las plataformas laborales, gig economy y el trabajo independiente se va volviendo más generalizado, más grande es el desafío de adaptar la seguridad, los mecanismos de pensiones y seguridad social. Y finalmente, la combinación de pensiones no contributivas y pensiones contributivas o pensiones relacionadas, sustitutivas de ingreso, que también, digamos, es un tema central, particularmente en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. La extensión de las carreras laborales, proponemos que tiene que ocupar un lugar más central. Cuando nosotros concluimos que aumentar las edades de jubilación es una cuestión casi imposible, yo creo que no entendemos muy bien por qué es una cuestión casi imposible. O damos por supuesto que la gente prefiere jubilarse más joven antes que jubilarse más vieja, que hay una cuestión de preferencia individual, pero no es solamente una cuestión de preferencia individual. O sea, hay otros aspectos que juegan, tales como la discriminación en el mercado, el miedo a perder el trabajo y no seguir siendo empleables, aún para aquellos que conservan su empleo, el hecho de que los empleadores a veces no es solamente un problema de la gente que se quiere jubilar, es un problema de los empleadores que no quieren tener trabajadores de más de cierta edad, de los jóvenes que creen que van a perder su trabajo si los mayores se quedan en el mercado de trabajo. Es decir, un complejo de cuestiones que se pueden abordar, pero que yo creo que estamos haciendo incompletamente cuando suponemos que es solamente un problema de decisión individual o es solamente un problema de imponer a la gente quedarse más tiempo en el mercado de trabajo. O sea, cuánto de incentivos y cuánto de obligación. Cómo adaptar las políticas de mercado de trabajo activos. Hay poco énfasis en las políticas de desarrollo de habilidades y en las políticas de mercado de trabajo activo. Hay muy poco énfasis en la gente de más de 50 años. Si uno habla de desarrollo de habilidades, de lifelong learning, de aprendizaje continuo, normalmente lo que está en la cabeza de la gente es aprendizaje de los 3 años hasta los 20 algo, 30, 40, pero no arriba de los 50. Y si no lo hacemos, es muy difícil, digamos, tratar de cambiar, digamos, esa barrera o esa resistencia, digamos, a que se aproveche la productividad potencial de los trabajadores más grandes y se invierta en capital humano, manteniendo elevada la productividad y la capacidad de permanencia en el mercado de trabajo de los trabajadores mayores. Se habló también tangencialmente de los mecanismos de retiro gradual, que también, digamos, es una cosa a explorar. Y se habló también del acceso a la tecnología. De la inclusión financiera, bueno, esta la voy a saltear, pero les comento brevemente que cuando en el Banco Mundial se habla de inclusión financiera, no se habla nunca de la inclusión financiera, no se habla en general de la inclusión financiera de las personas mayores. Se habla de la inclusión financiera de los pobres, de los más pobres, pero no de las personas mayores. Esta es una agenda a desarrollar. Hay mucha más experiencia en temas de cuidados de largo plazo, hay mucho más trabajo hecho en esto, pero la epidemia del COVID nos ha enseñado también que los cuidados de largo plazo tienen que ser replanteados. Hay, digamos, toda una discusión sobre cómo ayudar a que el cuidado familiar, digamos, a mantener el cuidado familiar y trasladar el cuidado familiar al cuidado de otras personas mayores a través del desarrollo a través de programas que desarrollen las habilidades de aquellas personas que se han dedicado, sobre todo mujeres, que se han dedicado a cuidar familiares o a cuidar
a los padres o a alguien en su familia y que potencialmente puedan desarrollar habilidades para prestar servicios como asistentes terapéuticos o cuestiones similares. Finalmente, quiero dejar estas últimas 2 diapositivas para mostrar con algunos ejemplos cómo interactúan los pilares y por qué creemos que hablar de los 5 pilares o el número de pilares que sean para la atención, para el soporte del cambio demográfico, de la longevidad, es más que tener programas separados que eventualmente coordinan o que eventualmente se reúnen para discutir. El desarrollo de habilidades para la extensión de las carreras está relacionado con las reformas de pensiones, o la reforma de pensiones está relacionada con el desarrollo de habilidades o sea, hay 2 pilares, por lo menos, que están íntimamente relacionados. Los sistemas de atención de largo plazo, a su vez, también tienen implicaciones de acceso a la tecnología, tienen implicaciones, tienen relaciones con los sistemas de salud, etc. Un área que estamos tratando de desarrollar ahora es incorporar en el concepto de adecuación de las pensiones no contributivas los gastos de salud. Esta es una cosa que normalmente no siempre se hace y que creemos que tiene que estar incorporado un poco más explícitamente. Es decir, hay diversos ejemplos que pueden mostrar cómo los distintos pilares interactúan y cómo las reformas, digamos, propuestas en cada uno de esos pilares de la agenda de envejecimiento se relacionan entre ellos. Muchas gracias. Mariano, si prefieres en el podio, adelante. Mariano Bosch. Muchas gracias por la invitación, gracias Paulina por la presentación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo no trabajo ya directamente en el área de pensiones, pero para mí esto siempre ha sido el tema apasionante que ha centrado mucho en mi carrera en el BID y por lo tanto es un placer estar aquí de vuelta. Gracias, Laura, por la invitación. Y realmente, a pesar de que no nos hemos coordinado con Gustavo, verán que muchos de los temas de los que ha hablado Gustavo son de los que estamos hablando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta idea de cómo podemos integrar de una manera mucho más efectiva los servicios necesarios para tener una vejez digna. Y de lo que voy a hablar hoy es de la publicación que sacamos el año pasado, que trae muchos mensajes muy similares a los que ha estado hablando Gustavo, Envejecer en América Latina y el Caribe. Creo que las 2 presentaciones se complementan. Yo voy a poner un poquito más de granularidad en los datos para la región, en cuáles son los retos fundamentales, pero los mensajes fundamentales que lanza Gustavo son exactamente los mismos. Esta es una publicación que formamos parte de un grupo muy grande de personas y realmente para nosotros dentro del BID fue un hito en el sentido de que estamos empezando a poner juntos elementos que habíamos trabajado por separados. Gustavo hablaba de cómo los países trabajan estos temas por separados. Desafortunadamente las instituciones internacionales a veces también trabajamos estos temas por separado. Trabajamos pensiones por un lado, salud por otro, cuidados por otro, y este fue nuestro primer intento de poner juntos algo que veíamos que era fundamental que estuvieran dentro de un mismo marco conceptual. Déjenme empezar por uno de los datos que ya levantó Gustavo, pero aplicado a la región. Uno de los elementos centrales del envejecimiento de los países de América Latina y el Caribe es que va a ocurrir de una manera muchísimo más rápida a de lo que ha ocurrido en muchas otras regiones del mundo que ya están envejecidas. Este es el dato que ya se mencionó. Los países ricos, ahí vienen algunos países de Europa, tardaron entre 50, 60, 70 años en pasar del 10% de la población adulta mayor de 65 años, al 20%. Esto lo va a hacer América Latina en menos de 3 décadas. Si ven, lo van a hacer en momentos distintos de las siguientes 2 o 3 décadas.
el factor común es que ese proceso va a ser extremadamente rápido. Y el otro factor que obviamente todos conocemos, pero que se menciona relativamente poco, es que nos vamos a hacer viejos muy rápidamente y vamos a llegar a ser viejos en una situación económica muy distinta a la que los países que se han hecho viejos están. Por lo tanto, nos vamos a hacer viejos antes de hacernos ricos, que es un poco la frase que utilizamos para capturar esta esencia. Lo cual tiene una implicación que la voy a decir relativamente vaga, pero que creo que es importante que pensemos, y es que las soluciones que los países ricos han dado a sus problemas de envejecimiento no sabemos si necesariamente van a aplicar a nuestros propios países justamente por esta rapidez y por esta idea de que vamos a tener una restricción presupuestaria más aguda. Nuestro marco conceptual, muy similar al que ha presentado Gustavo, debemos dejar de hablar únicamente de pensiones, de la parte de income support, la parte de apoyo al ingreso, y tenemos que pensar en soluciones para poblaciones envejecidas que contemplen otros pilares. Nosotros no enumeramos los 5 pilares que ha dicho Gustavo, pero realmente traemos estas ideas de que tenemos que tener en cuenta la parte de salud esencial y la parte de cuidados de larga duración de long-term care. Es este paquete lo que nos va a permitir mejorar la vida del adulto mayor. Y en el libro tenemos fundamentalmente 5 mensajes, que son los que me voy a centrar. Uno es un mensaje relativamente positivo de dónde venimos. Y aquí, este es un mensaje que captura, intentamos hacer en esta publicación un índice que nos capture la calidad de vida de las personas mayores, combinando la idea de que lo que nos importan son los años de vida saludables y nos importa también si esas personas pasan esos años de vida saludables en un estado fuera de la pobreza. Calculamos un índice y este índice ha ido aumentando paulatinamente en las últimas 2 décadas en la región. Por lo tanto, venimos de una situación donde cada vez vivimos más años saludables y fuera de la pobreza. Y el punto central de esto, más allá de empezar con una nota relativamente positiva el libro, es transmitir la idea que tenemos que empezar a medir la calidad de vida de los adultos mayores trayendo otro tipo de indicadores que no sean únicamente si la pensión es de un determinado nivel o es adecuada. Por lo tanto, esto es más bien una invitación a que sigamos trabajando en cuáles son los índices apropiados para medir este fenómeno de calidad de vida del adulto mayor. El segundo mensaje es que a pesar de que sí que hemos aumentado, bueno, es parte del mensaje 1, perdón, a pesar de que hemos aumentado la calidad de vida de los adultos mayores, existe una tremenda heterogeneidad incluso dentro de la región. Tenemos países como Panamá, Chile, Uruguay, que tienen unas relativamente altas de duración de longevidad con salud y al mismo tiempo tienen sistemas de apoyo al ingreso que les permiten vivir fuera de la pobreza, pero tenemos otros países que no en la región y por lo tanto hay una gran heterogeneidad en las políticas que se han aplicado. Existen grandes retos en la protección social para llegar a sistemas que provean de esta calidad de vida a los adultos mayores. No voy a profundizar en estos retos porque se han mencionado mucho a lo largo de todos estos días y ya lo mencionó Gustavo. En pensiones pensiones probablemente es uno de los pilares donde sí que se ha conseguido altos niveles de protección en algunos países de la región. En cuanto a los retos fundamentales de la cobertura en salud, si los tuviéramos que resumir de una manera muy poco justa con respecto a la heterogeneidad que existe en la región, es que sí que hemos hecho grandes avances de acceso a la salud, pero realmente no hemos hecho tantos avances de acceso efectivo o de acceso de calidad. Y por lo tanto, lo que nos queda pendiente en el área de salud es cómo podemos mejorar la calidad con, obviamente, una serie de restricciones presupuestarias post-COVID fundamentales. Y el tercer pilar de cuidados de larga duración es realmente donde hay, de momento, un vacío en la región. O sea, estamos empezando a pensar en esto, pero realmente son prácticamente inexistentes y lo que nos toca es construir la institucionalidad alrededor de construir estos pilares que nos ayuden a la atención a la dependencia. El tercer mensaje que traemos en el libro es que realmente
obviamente las políticas, es un poco obvio, pero queríamos plasmarlo con algunos números, es que las políticas que pongamos en estas áreas son importantes. En el libro lo que hacemos es calcular un índice de cuál es el estado, cuál es la calidad de estos tres grandes pilares, de pensiones, de salud, de cuidados de la regulación, y lo correlacionamos con el otro índice que ya les conté, que es la calidad de vida de los adultos mayores. Y obviamente aquellos países que han conseguido sistemas de pensiones de amplia cobertura, que tienen sistemas de salud de más calidad y que están empezando a desarrollar estos pilares de cuidados de la regulación, son los que muestran mejores resultados en el índice de calidad de adultos mayores. Entonces, aquí el mensaje que queríamos transmitir es que es importante que pensemos estas políticas conjuntamente, pero que las políticas importan para los resultados que son relevantes. Gustavo mencionó también este tema, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo con él. El framing de muchas de nuestras discusiones han sido discusiones fiscales. Tenemos que reformar porque realmente no vamos a poder pagar lo que implica el cambio demográfico en términos de gasto fiscal. Que una parte muy importante del gasto fiscal que va a enfrentar la región en las próximas décadas nos viene por la parte del envejecimiento. En el libro hacemos un cálculo de cuánto se gasta la región hoy en día en estos tres grandes pilares, en pensiones, en salud y en cuidados a la dependencia, y proyectamos ese gasto a largo plazo. Y el mensaje es bastante demoledor. Si no hacemos absolutamente nada, nuestro gasto se va a duplicar de alrededor de 7 puntos del PIB a 14 puntos del PIB, y esto solo contempla el gasto en salud que va destinado a los adultos mayores, por cierto. Y aquí hay fenómenos bien interesantes, porque es cierto que en el área de pensiones el principal motor del incremento del gasto público va a ser el hecho de que cada vez va a haber más adultos mayores, es el cambio poblacional. Pero en el área de salud esto es un poquito distinto. En el área de salud obviamente hay un motor que es que va a haber más adultos mayores, que el gasto en salud cuesta más, sobre todo en los últimos años de la vida de las personas. Pero el principal motivo del incremento del gasto en salud es el cambio tecnológico. Es el hecho que cada vez conseguimos prolongar más la vida con medicamentos, con tratamientos que son extremadamente caros. Y por lo tanto, yo siempre decía esto en las presentaciones, cuando solo hablábamos de pensiones, que no era hace tanto, donde realmente hablamos de pensiones y esta es la parte fácil. La parte fácil es determinar qué parámetros vamos a modificar, si tenemos que jubilarnos a los 62 o a los 63, si hay que contribuir un 10 o un 12. La parte difícil es si a una mujer de 90 años le tenemos que hacer un reemplazo de cadera o le tenemos que hacer un tratamiento de cáncer a los 92. Esa es la parte extremadamente complicada. Y por lo tanto, uno de los mensajes que trae este libro es que tenemos que empezar a pensar en cuáles son las instituciones que van a gobernar esta transición, digamos, que vamos a ver en la parte de tratamientos en salud. Obviamente hay mucho trabajo realizado por nuestros colegas de salud de cómo podemos fortalecer las instituciones, en una red criteria de eficiencia del gasto en salud, de cómo podemos fortalecer estas instituciones para tomar estas decisiones en esta sociedad longeva. Y por último, obviamente nuestro mensaje es que la región necesita adaptar las políticas para afrontar el reto del envejecimiento poblacional. No puedo estar más de acuerdo con muchas de las cosas que ya ha dicho Gustavo. Quizás el mensaje adicional que yo daría, y aquí, perdónenme, voy a hacer un salto importante porque obviamente no voy a poder cubrir todas estas cosas de las que quería hablarles, que eran muy interesantes, pero el mensaje fundamental que queremos darles es que, y esto también es un mensaje y un reto, una preocupación, es que algunas de las cosas, pues estos son datos muy interesantes que vienen en la publicación y les animo a verlos. Obviamente era muy optimista en lo que yo iba a poder hablar en estos 15 minutos. Pero un mensaje central es que hay cosas que tienen que coordinarse simultáneamente en estos grandes pilares. Cuando hablamos de reformas sistémicas para afrontar el envejecimiento poblacional, tenemos que hablar de esta visión integral de cómo vamos a unir estos tres pilares. Obviamente hay cosas que aplican más a la región, a América Latina y el Caribe, de que hay ciertos accesos a esta protección social que, dado nuestras restricciones de nuestros mercados laborales, pensamos que es una buena idea desvincularlas
parcialmente el mercado laboral, parcial o totalmente. Tenemos que empezar a hacer esta coordinación de servicios, ¿no? Yo creo que aquí, para este foro, una pregunta fundamental que también mencionaba Gustavo es ¿cuál es una pensión adecuada? Va a depender fundamentalmente si tenemos estos pilares adicionales. Una pensión adecuada es muy distinta en un mundo donde te tienes que comprar los medicamentos o en un mundo donde los medicamentos son gratis o el tratamiento es gratis. Por lo tanto, la discusión del nivel de pensión que se va a dar en muchas de las reformas y comisiones de pensiones que vengan en los próximos años tiene que estar informada por todas estas otras cosas. Y aquí es donde viene un poco nuestra preocupación como Banco Interamericano de Desarrollo. Seguimos viendo que las discusiones de reforma pensional se centran únicamente en esta discusión de parámetros. Y a pesar de que queremos traer estas otras discusiones, dada la complejidad que ya tiene la reforma de pensiones, lo que nos estamos encontrando por parte de los comisionados y por parte de nuestras contrapartes es no metamos la parte de salud, que eso es muy complicado. No metamos la parte de financiamiento porque eso es muy complicado. Y obviamente lo es y hace la vida mucho más difícil a todo el mundo, pero haríamos un flaco favor a la región si no intentáramos avanzar estas discusiones porque pensamos que son centrales para garantizar que se implementan las políticas necesarias. Sí que va a seguir habiendo reformas que son sectoriales y que se pueden avanzar y que son necesarias en cada uno de los sectores. Pero si un mensaje se tiene que llevar de estos 15 minutos de presentación es que tenemos que cada vez más empujar a esta visión integral de una protección social que nos garantice una mejor vejez en muchas dimensiones. Muchas gracias por la atención y encantado. Muchas gracias, Mariano. Pasamos entonces a nuestro speaker de la OSD, es Sebastián Nieto Parra. Adelante, tienes entre 10 y 15 minutos. Muchas gracias, Paulina. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación y lástima no estar con ustedes presencialmente en Washington. Sin embargo, pues sí es importante para nosotros de la OCDE oírlos a ustedes. Muy interesante las presentaciones de Mariano y Gustavo y pues por supuesto gracias al BID, a Laura Ripani, a David Tuesta, también de Pinbox por esta invitación. Quisiera con ustedes compartir un trabajo que hemos venido haciendo y donde sin duda alguna la perspectiva de los adultos mayores es fundamental, en la cual un punto de partida fundamental que estamos insistiendo desde la OCDE y en particular desde el Centro de Desarrollo de la OCDE es cómo tenemos que tener como punto o foco de análisis en la dimensión del hogar. La dimensión del hogar que nos permite precisamente ver el número de dependientes, también las condiciones laborales al interior de estos hogares. Y lo que vemos para América Latina es que tenemos cerca de un 45% de hogares que son totalmente informales, es decir, donde todos los trabajadores son informales, mientras que estamos hablando de cerca de un 30% donde son totalmente formales los hogares, es decir, todos los trabajadores son formales y el restante, pues estamos hablando de hogares mixtos donde tenemos trabajadores formales e informales. Y esto nos da una perspectiva importante, primero para saber al interior de estos hogares las condiciones laborales en su totalidad, también saber el número de dependientes y también sus características socioeconómicas y por supuesto también un tema fundamental es vinculado con las políticas de género, donde sin duda alguna pues los dependientes y también los informales pues en su mayoría son de género femenino. Entonces, esto hablando, digamos, en su totalidad de América Latina, por supuesto, con altas disparidades, empezando con países como Uruguay o Chile, donde la tasa de hogares totalmente informales, estamos hablando de menos del 20%, mientras que en países como Bolivia o en Honduras, pues precisamente estamos hablando de una tasa de hogares totalmente informales que supera el 70%. Entonces, esto como punto de partida de análisis, que sin duda alguna, como lo veremos más adelante, es fundamental cuando hablamos de los adultos mayores. Un punto fundamental y que tenemos ahí en las estadísticas de la OCDE
el análisis de la informalidad desde los hogares es precisamente ver la distribución que tenemos frente a los trabajadores formales e informales por el nivel de informalidad del hogar. Y lo que vemos precisamente es que 2/3 de los trabajadores en América Latina, perdón, lo que tenemos es que 2/3 de los trabajadores informales viven en un hogar completamente informal, lo cual limita aún más el acceso a un régimen de seguridad social y donde pues se amplifican las disparidades que ya vemos a nivel individual en la región. Entonces, lo que estamos viendo es que digamos que la solidaridad pues va a ser aún menor cuando ya vemos la perspectiva del hogar, precisamente por estas altas tasas de informalidad que vemos dentro de los hogares totalmente informales en la región. Mientras que cuando hablamos de los hogares totalmente formales, pues hay una proporción, prácticamente la mitad de los trabajadores formales están vinculados con estos hogares totalmente formales. Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver precisamente cómo las disparidades van aumentando, cuando ya vemos la característica de los hogares en la región y donde pues mirando por nivel de educación, que es lo que tenemos en la siguiente slide, pues sin duda alguna las perspectivas son bastante negativas cuando ya pensamos en las condiciones que van a tener los adultos mayores, teniendo en cuenta que pues cerca del 60% de los trabajadores informales tienen un nivel inferior a la educación secundaria, lo cual pues tiene sus implicaciones sin duda alguna en las características que van a tener más adelante los adultos mayores en América Latina y el Caribe. Totalmente diferente de lo que vemos en el caso de los trabajadores formales. Entonces, para resumir, pues tenemos una proporción elevada de hogares totalmente informales en América Latina, donde precisamente se caracteriza por un número alto de trabajadores informales frente a los trabajadores formales, inclusive entre los hogares mixtos y con unas altas proporciones de bajos niveles de educación para estos hogares informales. Y ya cuando entramos a ver en detalle la proporción y las características de los adultos mayores, pues vemos una distribución de la población mayor de 60 años, donde pues prácticamente el 40% está en estos hogares totalmente informales. Entonces, estos adultos mayores que están dentro de estos hogares totalmente informales podrían encontrarse entonces en una posición aún más vulnerable si no recibe una pensión, cuando hablamos de precisamente la falta de apoyo que puede tener dentro de el hogar totalmente informal. Entonces, desde una perspectiva, digamos, del hogar, donde queremos ver precisamente el apoyo, la solidaridad que podemos tener al interior de los hogares, pues se pueden ir amplificando los problemas cuando no se recibe una pensión y está al interior de un hogar totalmente informal. Y vemos pues algunos países como en Nicaragua, en Honduras o en Bolivia, donde la proporción de los adultos de más de 60 años, pues están sobre todo en hogares totalmente informales, lo cual pues nos lleva nuevamente a una dependencia bastante importante en unas condiciones de informalidad al interior de estos hogares. Si pasamos a la siguiente pues slide, ya vemos cómo la tasa de informalidad es sobre todo alta para los jóvenes y sobre todo los adultos mayores. Entonces, digamos que vemos una digamos, tasa de informalidad a lo largo del ciclo de la vida, donde tiene una forma de U y donde sobre todo vemos que los adultos mayores tienen precisamente una tasa de informalidad alta, donde nuevamente lo que estamos viendo es que no tienen las condiciones adecuadas en cuanto a régimen de seguridad social para tener unas condiciones de vida como si lo podemos tener en el promedio de la OCDE. Y esto pues es aún mayor de lo que tenemos para la población económicamente activa, lo cual nuevamente subraya la necesidad de hacer políticas enfocadas
en los adultos mayores y en particular en estos adultos mayores que no tienen ningún tipo de seguridad social. El 22% de los trabajadores informales en América Latina tienen 55 años o más, lo cual pues va en contravía de lo que tenemos, por ejemplo, con el boom demográfico, es decir, inclusive en una región donde todavía no tenemos un envejecimiento tan alto como tenemos en el promedio de la OCDE, pues sí tenemos una proporción alta de los trabajadores informales en los adultos mayores, y lo cual pues sin duda alguna nos lleva a pensar entonces en qué tipo de condiciones tienen estos adultos mayores en América Latina. Y vemos que si bien solamente el 21% de los jóvenes informales, es decir, de 15 a 24 años, trabaja en cuenta propia, en el caso de los adultos mayores estamos hablando que representan el 66%. Entonces, ahí nuevamente vemos las condiciones de necesidad de seguir trabajando de estos adultos mayores, y donde sus condiciones son sobre todo de cuentapropistas, lo cual pues como bien sabemos no lleva en algunas situaciones en América Latina a las necesidades, digamos, de tener cotizaciones en un régimen de salud, y sobre todo pues aquí ya entrando en los adultos mayores de pensión. Entonces, para ir, digamos, cerrando lo que estamos viendo en América Latina y el Caribe, y ya comparando con estadísticas de la OCDE, es como la desigualdad de los adultos mayores pues es superior en algunos países. En particular lo vemos en el caso pues de Colombia, es totalmente llamativo con respecto a la desigualdad de la población total. El Gini, digamos, de los adultos mayores en el caso de Colombia pues es muy superior a lo que tenemos de la población total. Y en forma general, pues el Gini, tanto de la población total como de los adultos mayores, tanto en Colombia, pero también en los países que podemos tener los comparativos con respecto a la OCDE, como puede ser Brasil, o en Chile, o en México, o en Costa Rica, pues siguen siendo unas desigualdades bastante elevadas con respecto a lo que tenemos en el promedio de la OCDE. Entonces, nuevamente, es como focalizar mejor las acciones para apoyar a los adultos mayores, y en particular cuando tenemos la perspectiva del hogar, donde pues todavía vemos que se van amplificando los problemas, dado que tenemos que la población económicamente activa dentro de los adultos mayores que no tienen ninguna pensión, pues también son trabajadores que son informales y que no pueden, digamos, dar el apoyo necesario que sí podría darse, por ejemplo, en los hogares que tienen por lo menos algún trabajador que tiene unas características o que están, digamos, dentro de un régimen formal. Algo que entonces, sin duda alguna, pues es fundamental, es cómo repensar las diferentes medidas adoptadas para apoyar a los más vulnerables, y en particular a los adultos mayores, teniendo como digamos, centro de análisis la perspectiva del hogar, donde sin duda alguna, pues, trabajadores informales que además tienen que apoyar a dependientes que no han tenido una pensión, pues nos lleva a una necesidad de tener un marco claro de cuáles son las ayudas que están haciendo a este tipo de hogares y si son suficientes o no. Y es algo que, pues, vemos fundamental, y ahí pues hay dos tipos de análisis que debemos seguir empujando, tanto como hacer apoyos, digamos, a medida vertical, es decir, apoyar a aumentar los beneficios a los que ya están cubiertos, o bien horizontal, algunos que no están cubiertos por ningún régimen de asistencia social, incluyendo los diferentes programas para adultos mayores. Algo que pues es sumamente positivo son las lecciones que tuvimos con la pandemia, un sinnúmero de programas realizados y adoptados de una forma bastante rápida y muy bien focalizados, donde nos sirve de lección para mostrar que sí es posible realizar apoyos bien focalizados en América Latina y de una forma bastante rápida, pero donde necesitamos sin duda alguna pues una perspectiva del hogar. ¿Cuánto está recibiendo por hogar
en cada país de América Latina y sobre todo donde todavía vemos brechas importantes, sobre todo cuando vemos hogares totalmente informales y con con una alta tasa de dependencia, tanto por los jóvenes, pero también por los adultos mayores. Y quisiera pues terminar con un punto que Mariano ya había comentado y es precisamente cómo el gasto fiscal va a seguir aumentando. Digamos, las repercusiones con el envejecimiento de la población pues nos va a llevar a un mayor gasto tributario y donde sin duda alguna todavía estamos recaudando poco en la región y sobre todo estamos recaudando mal cuando comparamos con el promedio de la OCDE. Estamos recaudando solo el 22% del PIB en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de cerca del 34% del PIB en los países de la OCDE. Y cuando miramos por la estructura tributaria, pues son sobre todo las empresas que están pagando bastante cuando entramos en los impuestos directos. Estamos hablando de cerca de 3% del PIB en América Latina, para ser más precisos, 3.2% del PIB, donde es inclusive mayor de lo que tenemos en el promedio de la OCDE. En el promedio de la OCDE, inclusive las empresas recaudan menos, recaudamos menos por las empresas, 2.8% del PIB, lo cual nos lleva precisamente a pensar si queremos una política en pro del emprendimiento que genere el empleo formal, tenemos que ver cómo esta estructura tributaria, sobre todo alta para las empresas, pues tiene sus implicaciones en el mediano y largo plazo y sobre todo para el acceso a una pensión de los adultos mayores. En cambio, recaudamos poco por el impuesto a las personas físicas, 2% del PIB, mientras que en los países de la OCDE, 8% del PIB. Totalmente vinculado con las altas tasas de informalidad, pero también con un sistema tributario donde todavía no es lo suficientemente progresivo y donde todavía tenemos unos altos niveles de evasión, pero también de gastos tributarios que no son los más adecuados en cuanto a creación de empleo y sobre todo fomentar el emprendimiento en la región, gastos tributarios que siguen siendo relativamente elevados. Entonces, ¿cómo vincular la política fiscal con una perspectiva de asistencia social, de protección social a nivel del hogar, donde necesitamos un mejor mapeo? Vemos que sin duda alguna es fundamental para generar unas mejores condiciones de vida de los adultos mayores en la región. Con esto termino y pues gran parte de estos análisis los hacemos en conjunto con compañeros del BID, por ejemplo, todo lo que es en política fiscal, pero también con los colegas de la CEPAL y de la CAF para nuestro informe de América Latina. Los invito pues a ver los datos que tenemos de informalidad a nivel del hogar en los países de América Latina, comparaciones con los países que cubrimos en el Centro de Desarrollo, de otras regiones, de África y de Asia, donde vemos precisamente que las características socioeconómicas en particular de los adultos mayores pues se amplifican cuando vemos esta perspectiva del hogar en la región. Muchas gracias por la invitación y una lástima no estar con ustedes de forma presencial. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesantes las estadísticas que mostraste, la verdad, me llevo de tarea mirarlas. Lamentable que muestran un grado de vulnerabilidad peor del que hemos estado discutiendo en el día de ayer. Vamos a hacer una breve ronda de preguntas. Tenemos preguntas del público. Mira, es la misma para los tres. ¿Qué países han hecho algún atisbo de este cambio de narrativa que está proponiendo Gustavo? Y también si pueden ligarlo a cambios normativos o a cambios regulatorios. Aquí hay muchos de los supervisores que serán los encargados de cambiar la normativa vigente para que estas cosas puedan entrar en pronta aplicación. Les doy la palabra entonces, ejemplos, eso es lo que queremos. Ejemplos de países, cómo lo hicieron y cómo la regulación se ha adaptado a esos cambios. Bueno, la verdad es que yo no tengo ejemplos de países que hayan hecho una reforma integrada como estamos proponiendo. Por eso lo estamos proponiendo. Pero estamos iniciando el diálogo en algunos países. Vengo de Arabia Saudita, que no es un muy buen ejemplo, porque no es un ejemplo que puedan tomar de modelo muchos países de la región, pero es un país que en muchos aspectos nos sirve de piloto, porque es un país que se está anticipando a problemas que no tienen hoy, pero digamos se pueden dar el lujo
de ponerse a pensar en políticas de largo plazo y a su vez, digamos, tienen la particularidad de permitirnos que algunas de las cosas que estamos trabajando con ellos las utilicemos para compartir como conocimiento global. Fuera de ellos hay, digamos, en los países de Asia del Este, en China, en Vietnam, en algunos países del centro de Europa, Rumania, Georgia, otros países de Europa del Este, se están haciendo algunos abordajes parciales de algunas de las cosas que hemos mencionado. Una de las cosas en las cuales estamos preocupados porque estamos más atrasados es en el tema de preparar el terreno a través de políticas de mercado de trabajo y de desarrollo de habilidades para cambiar la actitud de la gente que está próxima a jubilarse. En algunas regiones, por ejemplo, en Medio Oriente, la gente mayormente se retira o se jubila a edades muy tempranas, incluso por debajo de las edades de retiro obligatorio. Y entonces estamos tratando de entender cuál es la motivación. Es una decisión fuertemente regresiva. Normalmente los que más acceden al retiro anticipado son los trabajadores de ingresos más altos, los profesionales, los que después de retirarse pasan a formar parte del sector informal calificado, y entonces estamos en alguna medida tratando de trabajar en esos países en donde el retiro anticipado predomina, para tratar de ver cuál es la motivación y cómo se puede revertir a través de cambios regulatorios y a través de incentivos las decisiones de la gente de permanecer en el mercado de trabajo. Pero como decía, el obstáculo más grande con el que tropezamos es que pocos de nuestros expertos en el mercado de trabajo han trabajado en políticas de mercado de trabajo activos para trabajadores mayores, para trabajadores, digamos, que no son jóvenes. Y esta es un área en donde, bueno, estamos aprendiendo todo lo que podemos aprender de la experiencia de OECD, que tienen, digamos, probablemente la mayor cantidad de casos a los que podemos apelar. Yo tampoco tengo ejemplos. No tengo ejemplos, pero sí que tengo visos de ejemplos. Y yo creo que las últimas reformas que hemos presenciado en algunos países tenían algunos de estos elementos. O sea, si tú piensas un poco las discusiones que hubo en Chile en el gobierno anterior sobre cuáles iban a ser los beneficios, empezaba a vislumbrar que había habido algunos pilares de seguros de dependencia en algún momento, que siempre se estaba pensando en la parte monetaria del sistema, ¿no? Es si alguien necesita un seguro de dependencia se le va a dar un ingreso extra. No se pensaba todavía en desarrollar el servicio, que creo que es uno de los grandes retrasos de la región. Como comentaba Rodolfo, también en Uruguay es algo que se está planteando como algo que sabemos que tenemos que llegar, pero todavía no estamos llegando. Quizás la preocupación viene más un poco por lo que comentaba Gustavo, de incluso los países que estamos viendo que están reformando sus sistemas de pensiones, en ningún momento hay una discusión muy abierta de esta necesidad de que no hay un momento donde la gente deje de trabajar y empieza otra vida, que es un poco la concepción que tenemos del retiro. Esta idea de que vamos a tener que retirarnos progresivamente todavía yo creo que no ha calado en la necesidad de repensar no solo nuestros sistemas de pensiones, de que tengamos jubilaciones parciales y que tengamos distintos momentos que no sean tan discretos, sino también con nuestras regulaciones laborales. O sea, ahora mismo en muchos países no se pueden combinar la pensión con el trabajo y obviamente todo lo que ha dicho Gustavo, no hay una manera de pensar en los skills. O sea, tenemos que pensar en reglas muchísimo más flexibles de los sistemas de protección social y eso, para ser totalmente honestos, no lo estamos viendo en la discusión, yo por lo menos en América Latina. Muchas gracias. Me vino a la mente Rodolfo Saldaín ayer, que nos mostró la ley número 1 de Uruguay, que por suerte
estaba alineada con lo que queremos, tenemos visión de largo plazo. Es un poco eso también lo que quería, bueno, efectivamente, no tenemos cómo. No tenemos hoy día ejemplos de países que lo hayan hecho, pero por suerte, supervisores, ustedes están aquí hoy día para que piensen en cómo lo hacemos. Sebastián, adelante, por favor. No, lastimosamente estoy de acuerdo con Mariano y Gustavo, digamos, yo creo que nos faltan todavía bastantes ejemplos en la región y lo que sí, digamos, desde la perspectiva de la OCDE, y ahí invito a leer un informe que tenemos de Pension at a Glance, donde permite ver precisamente reformas que están pasando en varios países de la OCDE, tanto paramétricas, pero también algo más de reformas integrales que son necesarias y vinculadas también con el futuro del trabajo. Ahí pueden salir bastantes ideas interesantes. Y digamos que volviendo a lo que yo estaba mencionando anteriormente, sin duda alguna la perspectiva del hogar y tener más claridad acerca de cuánto está recibiendo cada hogar en América Latina y dependiendo si es un hogar mixto o totalmente informal, ahí cambia mucho precisamente el tipo de apoyo, sobre todo teniendo en cuenta el tema de género, donde todavía yo creo que nos falta mucho para entender entonces cómo generar algunas condicionalidades que también estén vinculadas con las nuevas tendencias globales como el futuro del trabajo y que sin duda alguna pues se deben ir incluyendo y que tenemos en algunos programas en concreto en algunos países de la OCDE y que permiten precisamente ya ir también acompañando al ciclo de la vida con programas que faciliten, digamos, el mejor envejecimiento de las personas. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Quiero agradecerles también el tiempo. Estuvimos perfectos en la duración del panel. Sin más, me despido y los dejo con. Muchas gracias.